Yo lo primero que quería destacar a Cecilia es su coraje. Cecilia, para los que no saben, ha sido una destacada socióloga, académica, también especialista en políticas públicas, directora de una institución de políticas públicas, pero también ha sido la tremenda amiga de varios que estamos acá, yo creo que casi todos, y cómplice de muchos de los que estamos acá en estas búsquedas que ella narra justamente en este libro. Esta búsqueda para llegar a ser quienes somos. Yo quiero primero dar un testimonio de agradecimiento a la Cecilia por el coraje. No es fácil exponer hoy día, a pesar de que hay más espacio hoy día, porque como muchas cosas sacrosantas como que se cayeron, hay más espacio. Pero incluso en ello, en este país, hay que tener mucho coraje para exponer con honestidad, como ella lo hace, con claridad, con humildad y con una tremenda compasión, la búsqueda de su vida, la búsqueda de su ser. También agradecer el bagaje cultural de Cecilia, que es bastante extraordinario en este país, con tremenda sencillez, y yo diría que compartirlo con nosotros en este momento, porque yo creo que en este momento necesitamos este tipo de testimonio. El país necesita testimonios honestos, transparentes, verdaderos, que tengan sentido. Y en ese sentido, amiga, quiero agradecerte tu generosidad y amabilidad de compartir tu camino. Yo quiero compartir, desde mi perspectiva, a mí el libro me emocionó bastante. Primero porque ayuda mucho a entender por qué estamos como estamos. La primera parte del libro de Cecilia nos ayuda mucho, particularmente cómo llegamos a esto, cómo nuestra especie construyó esta forma de pensar, de hacer, de organizarse, de autopensarse. Cómo lo construyó nos ayuda de una forma con bastante erudición, pero de una forma no erudita, sino que de una forma de mostrar cómo ha sido simplemente este proceso, así como construimos la globalización, ¿no es cierto? Que todos sabemos que es construir y después de construir. Acá es cómo construimos el pensamiento que tenemos. Y un pensamiento que yo creo que es súper interesante porque ella plantea que al mismo tiempo nos lleva tan lejos de la naturaleza, de la cual somos parte, pero al mismo tiempo nos lleva tan lejos de los otros, porque nos muestra sobreviviendo en comunidades fragmentadas, y también tan lejos de nosotros mismos, corriendo, como dice Cecilia, detrás de nuestras ideas, nuestros patrones habituales, de las reproducciones de pensamientos, de aspiraciones, de sensaciones, de emociones, en fin, ilusiones de todo tipo que nos apartan de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, nos apartan de nuestra especie, nos apartan obviamente de las demás especies, a las cuales utilizamos de una forma increíble, nos separa, nos aleja de la tierra, del agua, del aire y de todo aquello que nos constituye a nosotros mismos. Entonces es súper interesante, y les estoy haciendo una tremenda propaganda al libro, les estoy contando, pero en general nomás lo que dice. En toda la primera parte del libro, Cecilia nos lleva y nos conduce en una visión de cómo nosotros, nuestra especie, construyó esto. Y entonces es muy liberador, porque como que no viene en la memoria de la especie, sino que es una creación en la cual estamos adiestrando permanentemente a la sociedad para que siga manteniendo aquello, pero no viene en la memoria de nuestra especie. Es de tipo superficial. Es aprendido y es posible de construir. Y entonces es muy interesante cómo ella lo plantea.
Es clave, como Cecilia nos muestra, el camino que nuestra especie ha hecho hacia la fragmentación y la dispersión mediante el pensamiento. El pensamiento como un combustible de este otro Big Bang, le llamo yo en este minuto. Hay un Big Bang original, ¿no es cierto?, del universo, pero acá hemos generado a través del pensamiento, como un combustible, un otro Big Bang que nos ha llevado a la fragmentación en la cual estamos y que seguimos autorreproduciendo. Este Big Bang que nos tiene orbitando en una dimensión ajena, en una dimensión desorientada, con conocimientos, tecnologías y prácticas cotidianas que obstaculizan nuestro retorno a lo que somos. El aquí y el ahora, señala Cecilia más adelante en el libro, en esta comunidad y en este planeta, que además estamos destruyendo. Entonces, estamos allá, no podemos venir, pero al mismo tiempo, a donde debiéramos llegar, lo estamos destruyendo. Por lo tanto, también se está destruyendo la posibilidad de asentar ese volver. Y luego la Cecilia, en el área de la ciencia, y en el capítulo sobre la ciencia, nos muestra cómo la especie es principalmente en Occidente, porque estamos hablando principalmente de esta parte del mundo, de lo que se llama la élite educada del mundo, la élite urbana del mundo, porque hoy día hay seres humanos, hay seres de nuestra especie que están viviendo en otras dimensiones, pero al menos Cecilia se está refiriendo a el lugar y lo que nos está pasando a nosotros como sociedad occidental principalmente. Nos muestra cómo nuestra especie en Occidente sacó el espíritu de la naturaleza, condenando a la naturaleza a ser una materia creada para beneficio del hombre, sin espíritu. Como también creó el dogma para elevar el espíritu como algo inalcanzable y crear distintos tipos de castas, agrupaciones, doctrinas, religiones que monopolizan la relación entre la especie humana y el espíritu o los espíritus, Dios o los dioses. Pero acá lo complicado, y que narra después Cecilia cómo se puede volver, lo complicado es que arranca el espíritu de la naturaleza. Arranca el espíritu de lo llamado materia y al ocurrir eso, arranca el espíritu de nosotros mismos y lo sitúa en un lugar prácticamente inalcanzable. Entonces hay que entrar a todo este tipo de negociaciones. Hay que entrar claramente porque se expropió la humanidad a nosotros en este camino, el espíritu. Hubo que pertenecer o inscribirse en variadas sectas o religiones, diversos poderes por lo demás, para acceder a la conexión espiritual. No era posible, como naturalmente somos parte de la naturaleza y tenemos esta conexión, pero no, aquí se ubicó allá y entonces había que pasar por una serie de intermediarios para realmente acceder a esta conexión espiritual. Muchas de ellas, como la Iglesia Católica o el Islam, entre otras, han sido y son mortales. Eso no lo dice la Cecilia, lo digo yo. No lo dice la Cecilia en el libro. Pero además muchos de estos caminos generaban destrucción. Culturas, reyes, pueblos enteros fueron condenados por vivir en el espíritu o mantener contacto directo con lo espiritual. Y a través de varios momentos de la historia. Muchas brujas quemadas, la Inquisición, etcétera, etcétera. El único problema es que mantenían contacto directo con lo espiritual. Obviamente el materialismo, que es lo que viene y lo que explica Cecilia muy bien, la res extensa de Descartes, todo lo que no somos nosotros, que somos res cogitans, o sea, entes pensantes, es allí
donde empieza la autovaloración de aquello. Todo el resto es red extensa, o sea, una extensión de cosas, una extensión de materia. No tiene nada, ya el espíritu se ubicó allá. Aquí hay claramente un camino a través del cual nuestra especie, para reconstruir algún tipo de autonomía, sin desafiar directamente al poder de las diversas teocracias que históricamente soportamos, creó este famoso cogito ergo sum y la naturaleza como una red extensa. Es una reacción a una teocracia absolutamente abrumadora. No había ningún espacio de libertad. El espacio de libertad tuvo que hacerse prácticamente de la nada. Entonces, es muy interesante porque Cecilia lo explica como un proceso de nuestra propia especie. Y esa explicación nos libera mucho porque, y lo dice Cecilia también, lo más reciente que conocemos, que es la autonomía generada a través del método científico, que nos libera parcialmente del Dios institucional de la teocracia medieval, pero al mismo tiempo nos separa física y cognitivamente de la naturaleza como seres pensantes. Es decir, tiene su precio. Esa autonomía también tiene su precio. La otra tuvo su precio y esta de la ciencia tiene su precio. El materialismo es, como explica Cecilia, una concepción construida que naturalmente condujo al reduccionismo, y tiene todo un capítulo sobre el reduccionismo, el pensamiento lineal, etc., y permitió la construcción de las bases de la mecánica, la termodinámica, la tecnología, etcétera, etcétera. Con el paradigma materialista tecnológico ocurrió un fenómeno que es en el cual vivimos hasta hoy, que es el fenómeno del ingreso a la era industrial, que implica otro nivel de pérdida de la naturaleza. Es un mayor alejamiento, una intermediación, ya no doctrinaria, sino que una intermediación de tipo material, de tipo mecánica. Como consecuencia aceleramos la destrucción de la naturaleza. No nos dimos cuenta de ello, sino hasta que a mediados del siglo pasado, 1972, Naciones Unidas con la creación de las instituciones ambientales, 1992, la Cumbre de la Tierra, las convenciones del clima y la biodiversidad, cuando dimos cuenta, ninguna relación con nosotros, pero estábamos destruyendo la biodiversidad, en la cual nos sustentamos. Estamos destruyendo el clima del cual respiramos y en el cual nos sustentamos, sin ninguna conciencia. Pensábamos que esa destrucción era afuera, era aparte, no tenía nada que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar. A pesar de ese fracaso, que nos llevaron a tener que firmar convenciones para no destruir la vida, no destruir el clima, no lo asumimos como un fracaso. Y no lo asumimos como un fracaso porque estamos en la estructura, encerrados en la estructura del pensamiento. La ilusión de un desarrollo material infinito en un planeta finito nos ha llevado a concebir la última propuesta ilusoria y absurda. Y esto es después de Río 92 y después de las políticas ambientales. Nuestros gobiernos, los gobernantes, el mercado, la banca multilateral, las Naciones Unidas, han determinado el crecimiento verde como el futuro de la humanidad. Y ustedes van a oír, todos, hay varios amigos acá metidos en política, y todos vamos a ver que hoy día los Estados de Naciones Unidas, crisis del cambio climático, se enfrenta con crecimiento verde, que en el fondo es que todo sigue igual, pero sin emisiones de CO2. Pero todo sigue igual. Entonces, hay algo que está pasando, que el pensamiento, la forma como pensamos, la estructura en este paradigma, está haciendo que no entendemos lo que está pasando. Y es por eso que Cecilia tiene todo un capítulo donde señala, además de esta construcción científica, de cómo hemos llegado a pensar como pensamos.
cómo llegamos al pensamiento mecánico, al pensamiento lineal, al pensamiento que divide, y tiene un apartado sobre cada uno de esos temas, que es tremendamente bien planteado, tremendamente esperanzador, iluminador. Seguimos reproduciendo una manera de pensar que nos imposibilita de volver a nosotros mismos y volver a la naturaleza de la cual somos parte. Es como estar en un planeta fuera de nuestro planeta, como salir de viaje como excusa para volver a la casa. Hay un movimiento totalmente. Una pista da Cecilia al final de este capítulo de Pensar como pensamos, que es la intuición penetrante, semejante a lo que señala en capítulos posteriores a la atención vigilante que se ejercita en la meditación. Entonces, frente a toda esta pensar como pensamos, la Cecilia da una pequeña pista a través de la cual después empieza a construir la segunda parte del libro, en la cual yo no voy a entrar profundamente, porque eso le toca a nuestro místico, yo soy demasiado política para esa parte, le toca a Tom y nos hemos dividido hermanablemente la tarea, pero claramente la pista que da Cecilia en esta primera parte, esta intuición penetrante. Y después lo empieza y da algunas pistas asequibles a todo el mundo, en el capítulo que se llama Liberarse de lo conocido, es decir, liberarse de lo conocido a través de esta estructura de pensamiento, en este marco de paradigma científico-tecnológico. Y ahí es muy lindo porque muestra de una forma maravillosa, además vivido por ella misma, encarnado en su experiencia y contada en cómo lo vive, porque ahí uno entiende, si uno así como teóricamente uno no entiende nada, pero en un cuento, cuando uno lo cuenta que a alguien le pasó, uno entiende al tiro. Y entonces Cecilia presenta el ayuno, privarse del alimento, que además lo dividimos en desayuno, almuerzo, once, comida, etcétera. O sea, también está organizado de una cierta forma, a cierta hora, además. Entonces, ella presenta el ayuno, pero de una forma ustedes se mueren, van a llegar a leerlo hoy día en la noche. Este del ayuno es total. El ayuno, la Cecilia lo plantea como una posibilidad muy exitosa, muy posible de limpiar la mente, la posibilidad de mirar nuestra cotidianidad y nuestra mente, y una posibilidad de mirar cómo pensamos y en qué pensamos. Y ella lo dice, en qué está pensando en este minuto, qué es lo que hace, cómo lo ve que la lleva para allá y ella quiere volver acá. O sea, es muy precioso, Cecilia. Muchas gracias por ese capítulo. Un segundo elemento y una segunda posibilidad que presenta Cecilia para liberarse de lo conocido en esta estructura del pensamiento es la reconexión con la naturaleza. Y lo plantea con una de sus experiencias en Amazonas, pero es muy bonito porque lo plantea como un ser ahí, volver a poder ser ahí, sacándose el traje del astronauta que nosotros tenemos. Que en el caso de la Cecilia era una maleta con remedios, con escobilla de dientes, con crema para... O sea, con todo, pero además lo cuenta en una experiencia que a la larga, uno cuando ella lo está describiendo, una maleta de plástico así en el Amazonas, uno está viendo que es lo mismo que el traje del astronauta del tipo allá. O sea, es una cosa absolutamente inhabilitante para poder tener alguna conexión con aquello que uno está viviendo. Tiene un tercer planteamiento que es maravilloso, y por eso está la Silvita acá, de la reconexión con la ayuda de seres de nuestra especie que siguen conectados con el espíritu de la naturaleza. O sea, hoy día hay personas igual que nosotros, pero que no están cortadas como nosotros con la naturaleza, sino que hay personas que mantuvieron y van a mantener en los próximos milenios la conexión con el espíritu de la naturaleza. Entonces, la Cecilia muestra cómo esos seres hoy día están disponibles para ayudarnos a liberarse de pensar como pensamos. Y obviamente, como ellos conocen los espíritus de la naturaleza, conocen el espíritu de las plantas. Entonces, tiene todo un capítulo
digamos, que se plantea de cómo estos seres de nuestra especie, estas personas, estos chamanes, estas mujeres, conocen los espíritus de la naturaleza, pueden convocar a través de ritos distintos espíritus de la naturaleza y cómo eso nos ayuda a conectarnos. Y finalmente, Cecilia tiene todo un capítulo sobre el silencio de la mente. Este capítulo está dedicado principalmente a la técnica y al camino de la meditación como un instrumento que está disponible, que tiene miles de años, que tiene equivalentes en todas las religiones, todos los caminos, que se llaman distintos, en uno se contempla, en otro se medita sobre el cuerpo, en otro da lo mismo, pero todos tienen lo mismo, o sea, es una sabiduría muy antigua. Dediqué este capítulo a esta forma, a esta posibilidad de poder volver a nosotros mismos. Y claramente en un capítulo quinto que ella llama La realidad es conciencia, nos habla de la realidad como vacuidad, donde nosotros somos lo que estamos surgiendo en este momento, en el momento presente, y la vacuidad como conciencia de ser en este momento presente. Yo quería terminar señalando, y yo creo que Tom lo va a detallar, pero agradeciendo a Cecilia el epílogo. En el epílogo Cecilia le llama Mi nueva ciencia. Es un capítulo dedicado al agradecimiento. Es un capítulo donde Cecilia se inclina y agradece todo lo que ha vivido en la vida, todo lo que la ha hecho sufrir, todo lo que la ha hecho estar alegre, todo lo que ha hecho realizarse. Y yo quiero decir que para mí realmente ha sido tremendamente emocionante este epílogo. Muy sanador y creo que con eso además nos está agradeciendo a cada uno de nosotros y lo que hemos significado en su vida. Y por lo tanto es muy conmovedor y es muy conectador de todos quienes estamos aquí hoy día, esta tarde, en esta sala.